tardes, ¿cómo están todos? Me voy a volver a poner los anteojos, ahí está, pues si no, no veo de lejos. Bien, vamos a dar continuidad a la cierre de reuniones que venimos teniendo para el debate de la creación del sistema penitenciario para la Ciudad de Buenos Aires. Me hacen reír. Bueno, encontrándose presentes los diputados Ignacio Parera, Pablo Donati, Silvia Imas, Rebeca Fleitas, Leonardo Seifer, Matías Barrotaveña. ¿Nombro a todos juntos? ¿Sí? Muy bien. Jimena Villafruela, Claudio Romero, Ode Saile, Victoria Freire, Victoria Montenegro, Jorge Reta, Claudia Neira, Marilu Estebarena, Hernán Reyes y quien les habla. Y por supuesto contamos con la presencia del doctor Leandro Alperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Muy bien? Hoy, un montón. Bueno, si les parece, y la diputada Fernanda Molar y Matías López. Muy bien, habiendo cumplido con las formalidades, hoy continuamos con el eje que teníamos pendiente sobre disciplina, conducta, prevención y solución de conflictos e incentivos. Muy bien. Bueno, no sé si Leandro querés arrancar o me piden la palabra. Muy bien. Valde. Buenas tardes, gracias. Sí. Hoy avanzamos con disciplina y método de resolución de conflictos, procedimiento sancionatorio, organismo de control. Exactamente. O sea, estamos en la última etapa de lo que sería el marco general de ejecución de la pena. Una vez terminada esta etapa, si finalizamos hoy... Solo un comentario, no sé si Jorge quería ¿Reta? Hacernos un comentario de alguno de los temas que habíamos estado tratando en las reuniones anteriores, así de alguna manera queda sentado. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Sí, respecto al capítulo 8, libertad de cultos, solamente para ampliar, y el reemplazo del artículo 81 y sumar el artículo 82 y el 83, si usted quiere lo leo. Bueno. El artículo 81 para nosotros debería ser espacio de uso neutral para la práctica espiritual. En cada centro de detención deberá disponerse de un espacio físico común, carente de símbolos, imágenes o signos que representen de manera exclusiva a una confesión determinada. Dicho ámbito será accesible a todas las personas privadas de libertad que deseen realizar actividades vinculadas a su fe, así como también a quienes opten por prácticas de carácter reflexivo, filosófico o de meditación, sin adscripción religiosa. La configuración de estos espacios deberá responder a criterios de imparcialidad estatal, asegurando un entorno de igualdad que evite cualquier privilegio o predominio de un credo sobre otro. Y añadimos, para su consideración, el artículo 82 y el 83. El 82 dice: prohibición de instalación de símbolos e imágenes. El sistema penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la plena igualdad y no discriminación entre todos los cultos reconocidos y sin favorecer ni imponer prácticas alguna en particular, prohíbe la instalación permanente de imágenes, símbolos o emblemas que representen exclusivamente un credo dentro de los espacios comunes de los establecimientos penitenciarios. Y el 83, prohibición de presencia oficiales. Queda prohibida la designación en el servicio. Toda asistencia espiritual deberá brindarse a requerimiento de la persona privada de su libertad, con su consentimiento y de manera transitoria exclusivamente para la ejecución puntual de un oficio religioso, resguardando siempre la libertad de conciencia y de religión en un marco de neutralidad institucional. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado. Aprovecho para dejar constancia que se incorporaron las diputadas Paola Michelotto y Sol Méndez. Ahora sí, Leandro. Si le parece, presidenta, si después puede acercarnos ese texto. Por supuesto. Así lo incorporamos a los denominadores comunes que van surgiendo. En principio, por lo que escuché, hay coincidencia con las distintas propuestas, con el texto que acaba de presentar el diputado Reta, así que lo podemos utilizar para el macheo final de los artículos. Totalmente. ¿Okay?
me perdí, que tengo que volver a donde estaba. Disciplina. Nosotros al momento del diseño de la ley, tanto la 24660 como los proyectos que están en tratamiento, hablan de 3 niveles de faltas: leves, medias y graves, ¿no? Las faltas leves y las medias tradicionalmente suelen ser reglamentadas, y las faltas graves, por sus especiales características y fundamentalmente por sus sanciones, suelen estar reguladas en la norma. En principio, los textos propuestos en relación a las faltas graves van en sintonía con la 24660, no hay innovaciones, pero por las dudas se las enumero por si alguien considera que falta o que sobra alguna en particular. Estas son las que sí o sí son faltas graves, ¿no? Esto no implica que no haya otras faltas, pero como dije antes, la sanción en las faltas graves tiene una intensidad en el reproche y en las medias y leves. Las faltas graves, en principio, como denominadores comunes hasta este momento, encontramos evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello, incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina, el tener elementos de valor que no estén autorizados, poseer, ocultar, facilitar o traficar elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicas, explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la integridad propia o de terceros, obviamente siempre que no haya autorización previa a tenerlo. No hablamos armas, pero drogas, por ejemplo, puede haber alguna droga permitida dada por un médico, ¿no? Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza, eludiendo los controles reglamentarios, retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas, intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona, amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades, resistir activa y gravemente el cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por un funcionario competente, provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza, cometer un hecho previsto como delito doloso sin perjuicio de ser sometido a un eventual proceso penal. ¿Por qué es importante el principio de legalidad en este caso? Por la sanción, ¿no? Obviamente, en estos casos puede haber inclusive no solo un apercibimiento, sino que puede haber un aislamiento provisorio, pérdida de beneficios o de accesos circunstancialmente a algunos derechos consagrados. Ya sabemos, lo hablamos en oportunidades anteriores, que ningún derecho es absoluto, pero ante la duda hay que estar a favor de la persona privada de libertad. Por eso es muy importante que taxativamente se enumere lo que esta ciudad considera falta grave para poder tener un régimen sancionatorio proporcional en función de la intensidad del daño, y que el reproche también sea en proporción a eso. En relación a las faltas medias y faltas leves, eso sí, en principio las buenas prácticas penitenciarias locales e internacionales lo ceden a la administración. De la misma forma, en cuanto al reproche, la ciudad viene avanzando en herramientas de justicia restaurativa. Todos los proyectos proponen incorporar estas herramientas que tradicionalmente se las piensa para utilizar más en la relación de la víctima con la persona condenada. En este caso lo que proponemos es, dada la expertise, el avance que esta ciudad tiene en las materias, las buenas prácticas que el Poder Judicial viene desarrollando tanto desde el Consejo de la Magistratura como del Ministerio Público Fiscal, como del Ministerio Público de la Defensa en esta materia, la capacitación a los agentes estatales de los 3 poderes en el uso de estas herramientas. El Ministerio de Justicia tiene un área específica en la actualidad para abordar herramientas de justicia restaurativa en la relación con las víctimas. Bueno, utilizar todo ese conocimiento adquirido ya la relación con las víctimas, sino para resolver conflictos intramuros en el marco de esto que llamamos plan de vida. O sea, que esas herramientas también puedan ser utilizadas para optimizar y para fundamentalmente brindarle mejores opciones al sistema de resolver conflictos de manera pacífica, como medio de ir encaminando una búsqueda
de solución a los problemas que tradicionalmente en esos entornos se resuelven de manera violenta, utilizar herramientas basadas en el conocimiento, en el diálogo y en los acuerdos, no solamente porque la sociedad pretende que los conflictos no se resuelvan de manera violenta, sino también porque el uso de estas herramientas de encierro pueden ser muy provechosos para favorecer los objetivos que el plan de vida individualizado, diseñado por equipos interdisciplinarios, tal como conversamos en la reunión pasada, también puede ser eficaz a la hora de resolver conflictos y mejorar conductas y sobre todo aspectos culturales vinculados a esas conductas que terminan en resolución violenta de conflictos que muchísimas veces pueden ser resueltos de otra manera. En todos los casos se prevé un mecanismo de doble control con derecho a la defensa, obviamente. El instituto, la agencia, el servicio, tiene la capacidad de resolver en sede administrativa el conflicto, pero la persona privada de libertad, por supuesto, puede no coincidir y apelar ante el Ministerio Público Fiscal las sanciones, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo de procedimientos, pero esto no implicaría que se suspenda la sanción por la no conformidad, ¿no? O sea, esto no daría lugar a un efecto suspensivo. Obviamente, tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez de ejecución, llegado el caso, tienen plazos para resolver, asegurando el derecho a la defensa y la doble instancia consagrada constitucionalmente, pero no impide la ejecución de la sanción. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda, algún agregado, algo que no coincidan? En principio lo que yo estoy describiendo son los denominadores comunes y en donde no hay un denominador común, pero la 24660 cubre algún área, utilizamos esos criterios. Sobre todo en estos temas que hay algunos requisitos técnicos, el derecho a una acusación, el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia. Bueno, esos criterios que son objetivos y son relativamente pacíficos en nuestro país, los incorporamos cuando no había algún artículo específicamente vinculado a esto, pero en principio está todo. La prohibición de doble sanción, incorporamos el principio a favor del sancionado, o sea, ante la duda se está a favor de la persona privada de libertad, se prohíben sanciones colectivas, la persona sancionada tiene que tener una notificación fehaciente y la posibilidad de recurrir, y a su vez el sistema tiene la obligación de comunicar a la justicia de ejecución para que esté debidamente informada y dar lugar a las apelaciones en los casos que haya, y a su vez el sistema está obligado a registrar las sanciones para ese plan de vida y en el marco de la evolución que los jueces tienen que analizar en el caso que llegado el momento se solicite alguna medida de soltura anticipada, los equipos interdisciplinarios que conversábamos el otro día, además de evaluar los avances o no en el plan de vida, incorporan este aspecto que es el de conducta, que es objetivo. O sea, a diferencia del plan de vida que incorpora muchos aspectos subjetivos que tienen que ver con el acuerdo entre el Estado y la persona y la homologación judicial, la conducta es lo único que sí sería efectivamente objetivo. Y como hablábamos al momento de las medidas de soltura o de libertad anticipada, si bien el plan de vida le da un valor agregado muy interesante y es un desafío importante para esta ciudad su implementación, no deja de ser necesario para el juez, para el Ministerio Público Fiscal, para el Poder Ejecutivo en su aplicación de esta norma para la persona privada de libertad y para la víctima también, tener claridad sobre la conducta como uno de los dos elementos relevantes a la hora de evaluar la evolución o no, la progresión o no en materia de ejecución de la pena, no para tener beneficios en el marco de la implementación de la ejecución de la pena, pero sí para acceder a medidas de soltura anticipada. La conducta se propone un sistema de clasificación con las mismas características que el de la 24660, o sea, ejemplar, excelente, muy buena, buena, regular, mala, pésima. Como dije antes, se incorporan herramientas de justicia restaurativa, medidas socioeducativas y que a su vez, sobre todo en las faltas medias
y leves, la autoridad del establecimiento pueda resolver la sustitución de la aplicación de la sanción por una medida restaurativa o por una medida socioeducativa, ¿no? Pero que esto sea evaluado en cada caso y que pueda ser por una vez. Entre las alternativas que se le proponen a la administración es la reparación del daño, tareas comunitarias, tratamientos especializados relacionados con el comportamiento reprochado. Sabemos que trabajamos con una población especial, probablemente en su mayoría jóvenes, con problemas de socialización primaria, con abusos de sustancias, con conductas violentas como primer respuesta. Entonces, si bien el no acordar o el burlar alguna de las reglamentaciones amerita una sanción, también en muchísimos casos es una oportunidad para identificar algunos de los factores que condicionan estas identidades negativas o esta manera de relacionarse de manera violenta. Y si estamos hablando de un equipo interdisciplinario que puede intervenir individualmente, analizar cada caso nos brindaría la opción también, buenas tardes, no solamente de abordar correctamente ese conflicto, sino de utilizar ese conflicto para futuros conflictos y además para trabajar en aspectos individuales de las personas que probablemente hayan colaborado a la comisión del hecho reprochado que los llevó a estar privados de libertad. Realización de cursos especiales vinculados a la causa que origina la falta, arrepentimiento, pedido de disculpas, amonestación pública frente a las personas afectadas y resto de la comunidad como medidas restaurativas. Obviamente también debe quedar claro en la norma que si estas medidas fuesen incumplidas, se aplica retroactivamente la sanción y no se descuenta tiempo potencial, sino que es como una suerte de, no de agravamiento, porque no se puede sancionar doblemente por el mismo hecho, pero sí como si no se hubiese aplicado la medida reeducativa y sí correría el impacto concreto y completo de la sanción prevista por reglamentación o por norma. Se prevé el alojamiento en celda individual como una medida excepcional, si bien sabemos en una cárcel, sabemos que hay muchas personas que son violentas y sabemos que el escenario de resolución violenta de problemas en muchas ocasiones se da y la administración tiene que tener recursos de última ratio. Esto no implica que echar mano, que tenga que echar a esas respuestas primera mano, sino que tiene que tener otras opciones, pero también esa debe ser una opción a la que no renunciamos. Consideramos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y que es un recurso posible, pero que ese recurso tiene reglas. Para poder ser utilizado de manera correcta, esas reglas tienen que ser establecidas por ustedes en este ámbito, que es el ámbito que consideramos correcto para decidir cuándo sí, cuándo no, con qué límites y con qué controles. Si bien hay estándares internacionales, hay buenas prácticas, el Servicio Penitenciario Federal viene avanzando a nuestro criterio, lo he dicho, durante los últimos 3, 4 gobiernos de manera pacífica en la búsqueda de regímenes diferenciados para casos de alteración de conducta. Lo mismo ocurre en algunos regímenes provinciales. Tomamos esos ejemplos y nos parece que la vía reglamentaria es imprecisa, por eso preferimos la vía legislativa en tanto y en cuanto ustedes lo consideren. Lo que dejen abierto, por supuesto, va por la vía reglamentaria, pero cuanto más claro pueda quedar qué se puede y qué está prohibido, para el sistema es mejor, para no tener tanta discrecionalidad ni para un lado ni para el otro. Al respecto, se propone que exista la medida excepcional de alojamiento individual, lo que implica separar del área de convivencia. No es que estamos hablando de un pabellón en donde un preso vive en una celda, sino que lo que estamos hablando es de separar a la persona privada de libertad de los ámbitos de alojamiento colectivo. En esos casos, y cuando sea de manera excepcional y como última ratio, proponemos por lo menos 3 supuestos objetivos para personas privadas de libertad que presenten un grave peligro para terceros por un plazo que no exceda los 15 días, personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad que los exponga a riesgos de victimización por parte de otros internos. Este es un ejemplo que es contrario
al anterior. O sea, hay ejemplos en donde la persona privada de libertad se aísla porque pone en riesgo a terceros, y hay ejemplos donde la persona privada de libertad es aislada porque la que está en riesgo es esa persona. Obviamente los supuestos son claramente diferentes, pero el alojamiento individualizado tiene reglas similares porque es aislamiento. Y el tercer supuesto es en casos de agresiones físicas y o motines armados que involucren a personas privadas de libertad con antecedentes de hechos similares respecto a quienes hayan cometido faltas graves y hayan fracasado medidas restaurativas o socioeducativas. En todos los casos se somete a control judicial esta medida. Obviamente no se prohíbe lo que no se puede prohibir y se obliga a lo que tiene que estar obligado. Una persona que está aislada tiene que tener control médico, información al juez periódica, etcétera, y debe ser visitada por personal de salud diariamente, dejando constancia de su estado por cualquier alteración. Este es un reaseguro tanto para las personas privadas de libertad como para quienes dirigen el establecimiento. Al tener un control médico diario, nadie puede decir que sucedió lo que un médico no verificó, y si el sistema confirma, como venimos hablando, que el sistema de salud está a cargo del Ministerio de Salud, encima el control tiene un nivel de autonomía de la autoridad penitenciaria que reasegura la objetividad. Al mismo tiempo hay un debate que esta ciudad debe darse, que es el de los regímenes de alta seguridad. No prescindimos de su necesariedad. Hay una convención internacional en la materia que habla sobre el crimen organizado y sobre el impacto de los elementos que coadyuvan en la labor de estas peligrosas aristas que tiene la criminalidad también en nuestro país. Si bien en principio esta ciudad no aborda el crimen organizado, en principio es materia federal, también es cierto que muchísimas de las actividades criminales que ocurren en esta ciudad vienen o van del crimen organizado, ¿no? De venta de droga al menudeo es un buen ejemplo. No existiría el artículo 5C si no existiría una organización de narcotráfico dedicada a producir, transportar y también poner en venta al menudeo. Por lo tanto, si bien en principio los delitos que esta ciudad persigue no son de criminalidad organizada, tenemos que prever que esa es una opción. Por lo tanto, la ciudad también tiene que regular o por lo menos autorizar un régimen especial, obviamente con control judicial, obviamente con revisión, obviamente con controles médicos también, responsablemente y desde nuestra experiencia, si bien hay regulaciones positivas y algunas que a nuestro criterio no lo son tanto, consideramos que la reglamentación que el Servicio Penitenciario Federal hace al respecto es positiva. De cualquier forma, consideraríamos mejor que se autorice por ley y no por la vía de excepción reglamentaria, que en algunas ocasiones perfora derechos que la realidad impone que deben ser reformulados en su concepción, pero la vía reglamentaria no nos parece la mejor. Sí tenemos esta oportunidad que efectivamente tenemos. Avísenme si tengo que parar por algo, si no voy siguiendo. No, pero aprovecho para dejar constancia que se incorporaron los diputados Pilar Ramírez, Juan Pablo Arenaza y Patricia Gliese. Okay. Las personas privadas de libertad también podrán pedir estas medidas de resguardo personal. Sabemos que en muchísimas ocasiones no, pero que en ocasiones pueden darse eventos vinculados a la cultura penitenciaria, cultura que pretendemos cambiar, pero vamos a hacer pan con la harina que tenemos hoy y no cambiamos la cultura solamente por tener una ley mejor. Ese va a ser un proceso, por lo tanto, en ocasiones las personas privadas de libertad viven situaciones de amedrentamiento, de amenazas, de temor basado en datos confirmables que ameritan el aislamiento o el resguardo personal. Si bien esto también tiene que darse notificación al juez, lo prevemos. Y el impedimento de medidas disciplinarias de estas características, estamos hablando del aislamiento forzado, lo prevemos, o sea, no se aplican las sanciones disciplinarias en el individual a mujeres embarazadas, ni a mujeres con hijos, o a las madres en pre y posparto, ni en periodo de lactancia, ni personas con padecimientos mentales, cuya respuesta debiera ser otros. O sea, los supuestos en los casos este régimen no podría correr son muy taxativos, porque también el ingreso a este régimen tiene que ser muy taxativo y para casos expresamente enumerados en la norma. Bueno, también hay que contemplar algunos detalles formales
que se los vamos a pasar en el documento cuando tengamos, como qué se hace con los fallecimientos, con la transferencia de las personas, o sea, si bien no está dentro de la conducta, sí hay disposiciones complementarias que todo texto en materia de ejecución de la pena tiene. Hay algunos incidentes, lamentablemente, terminan con la vida de algunas de las personas que transitan estos contextos, ya sea trabajando, viviendo o visitándolos. Esperamos que no nos pase, pero hay que prever también los distintos tipos de comunicaciones. La Nación tiene un registro de fallecimientos en espacios de estas características. El registro está a cargo de la Procuración Penitenciaria, tiene unos requisitos técnicos que está dado por convenios internacionales, que el Servicio Penitenciario Federal, el bonaerense y la mayoría de los servicios penitenciarios han incorporado a sus reglamentos. Nosotros tenemos la posibilidad por ley, lo proponemos también. Un tema que ya hablamos, pero que es la parte, porque va en conducta, es el tema de la suspensión de derechos. Viene bien reiterar que si bien este es un sistema que garantiza derechos y propone beneficios, ningún derecho es absoluto, lo planteamos en alguna oportunidad, los derechos fundamentales tienen igual rango, o sea, tienen rango constitucional y en ocasiones se pisan o colisionan, ¿no? Como ocurre con el tema del libre tránsito y el derecho a manifestarse. No es que un derecho es más importante que otro, sino que el juego armónico en el análisis individual de cada caso es el que le brinda al juez las herramientas para resolverlo. Nosotros consideramos que en determinados contextos muy restringidos, que es fundamentalmente graves alteraciones del orden del centro de detención, la autoridad puede decretar el estado de suspensión de derechos previa comunicación inmediata al juez para que haya control de la medida. ¿De qué casos hablamos? Bueno, por ejemplo, un motín, ¿no? O sea, así como nosotros, que me parece que lo conversábamos en la reunión anterior a instancias de una iniciativa de la diputada Peñafort y había quedado más o menos claro, pero como este es el acápite corresponde aclararlo también. Nosotros ponemos que el derecho a la visita es inalienable. Bueno, es inalienable, sí, pero si hay un motín, no voy a dejar entrar a tu hijo, a tu esposa. O sea, hay contextos en donde no. Para que la ley machee con estos criterios y no haya discrecionalidad a la hora de restringir derechos, la restricción tiene que estar expresamente autorizada por ley, no es en cualquier supuesto, no es para cualquier caso, no es para cualquier persona, pero así como no es para cualquier cosa, también en ocasiones tiene que poder aplicarse y a veces los prejuicios, el sesgo, tanto de un lado u otro, desequilibran la balanza. Lo que proponemos es un sistema que sea relativamente equilibrado, no relativamente equilibrado, sino que sea lo más equilibrado posible, que autorice, pero en casos excepcionales, expresamente previstos por la norma. Para todos los casos prevemos el control judicial de la ejecución penal. No hay medidas que impacten sobre la progresividad o sobre medidas de soltura o sobre los derechos de las víctimas que no tengan control judicial previsto en los textos que han circulado de manera previa como proyecto, ni en los denominadores comunes que estamos encontrando. Y acá tomamos el modelo del sistema judicial de la ciudad de Buenos Aires para el sistema de control judicial y de acceso a la justicia. Nosotros tenemos un modelo basado en el rol del Ministerio Público Fiscal. Obviamente ustedes pueden optar por cambiarlo en materia de ejecución de la pena, pero todo el proceso penal está en cabeza del Ministerio Público Fiscal, por lo tanto, en principio, al no estar, salvo en ninguno de los textos, estaba el control de legalidad. Por lo tanto, tomamos distintas propuestas que se hicieron acá, fundamentalmente creo que fue Alderete Lobos, que es el autor de una propuesta de códigos de ejecución de la pena para América Latina. Tomamos algunas de las propuestas de él, también tomamos algunos de los aspectos que dijo el doctor Iesi, también algunos de los aspectos que dijo, ¿qué estaba acá? Jimé. Luis Sebasco sobre el tema, y lo que dijo también Andrea Casamento en relación a los familiares, y fundamentalmente tomamos la ley 6.115 de víctimas y la Ley Nacional de Protección de los Derechos de las Víctimas en cuanto al posible rol querellante. Nosotros en el trámite de la legislatura, sobre todo en la primera parte, le dimos
avanzamos en que las víctimas tengan derecho a ser oído y a ser notificada de todas las etapas del proceso de ejecución de la pena, en tanto lo quisiesen y lo manifestasen ante el juez. La Ley Nacional de Víctimas le da la posibilidad de querellar en la última etapa. Para los casos que la víctima opte por querellar, el procedimiento tal como lo establece la Ley Nacional sería ante el juez de ejecución. Para los casos en donde la víctima no opte por la querella, pero sí opte por el derecho a ser informado y a opinar, la notificación y la escucha le corresponde al Ministerio Público Fiscal, que es el responsable de la acción y es el que deberá establecer cuál es el método para que esa notificación proceda. El Ministerio Público Fiscal, cuando la persona privada de libertad no consienta una medida administrativa, puede homologar o no el acuerdo con la persona privada de libertad. En caso que coincida con la persona privada de libertad, tanto en la aceptación o en el rechazo, el acuerdo es homologado ante el juez. En el caso que no haya coincidencia entre la persona privada de libertad y el Ministerio Público Fiscal, en un proceso controversial, en audiencia oral, es el juez de ejecución el que debiera resolver el conflicto que pueda ser suscitado. Hay plazos, 5 días hábiles para solicitar información y resolver. Y creo que no me comí nada más de eso. No, todavía no. Ya te voy a agarrar el agua. Y se genera un incidente para todos esos casos. Creo que el tema del control judicial es de los más importantes porque si bien... Gracias. Nosotros ponemos mucho énfasis en la actividad del Poder Ejecutivo. En definitiva, el control judicial es lo que garantiza la legalidad de lo que estamos haciendo, la transparencia y la intervención de otro poder del Estado, que no es el legislativo, que es el que hace la norma, ni es el Ejecutivo, que es el que la aplica, nos garantiza una intervención republicana en todo el proceso de punta a punta de ejecución de la pena. La presentación de cualquier incidente de control judicial tiene que ser promovida ante el Ministerio Público, puede ser por actos u omisiones de la administración penitenciaria, la presentación tiene que hacerse por escrito ante el MPF, como dije, el Ministerio Público Fiscal procede de inmediato a remitir al juez actuaciones y a solicitar todo. Bueno, el incidente tendría que resolverse si ustedes coinciden en audiencia oral, para que el proceso sea autosuficiente. Obviamente estas audiencias tienen que ser grabadas para poder ser materia de prueba en caso que hubiese una apelación. Bueno, después temas procedimentales. La víctima participa, si quiere, por supuesto, siempre, ya sea como víctima para opinar y ser notificada o como querella en los casos de lo que sería el capítulo de las solturas anticipadas, o sea, libertad transitoria, libertad condicional o libertad asistida, obviamente en los términos que el Código Penal establece. Hay casos donde esas solturas no son posibles, en esos casos no, pero para los casos en donde sí sean posibles, este es el método y sería obligación notificar a la víctima y la víctima puede reformular su pretensión en cualquier momento de la etapa del proceso de ejecución de la pena. O sea, una víctima puede querer ser notificado, querer ser querellante e informarlo al momento de la sentencia y puede cambiar su voluntad en cualquier momento de la ejecución de la pena y el sistema tiene que atender esa voluntad. Por lo tanto, la víctima puede tener 3 roles posibles durante el procedimiento: ser querellante, dar lugar a su derecho a ser oída y notificada o ningún rol, ¿no? Y los 3 son a decisión de la víctima. Bueno, procedimentalmente termina y me queda 2 temas más que no se encuentran acá. Ya voy, No. Alta seguridad, ya dije alta seguridad, ¿no? ¿Dije alta seguridad? Sí, se habla de alta seguridad. Sí. Bueno, no, en principio... Con estos temas terminaríamos la parte de ejecución de la pena, ¿no? Así es, así es. Terminé. Ok, bueno, si queda algo después para decir, retomás la palabra a lo último. ¿Terminé? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra respecto a estos puntos?
¿No? ¿Ningún comentario? Bueno. Muy chiquitito lo dijo, pero no vamos a perder la oportunidad. No. Lo dijo ya que vinimos. No, lo dijiste, pero nosotros, bueno, cuando en la reunión de bloque planteábamos, ¿no? Recién dijiste que las sanciones tienen que estar fundadas por autoridad competente. Nosotros lo que decimos es que esté explícito, que sea del servicio, llamémoslo servicio penitenciario, que no se va a llamar así, pero que haya una persona, o sea, que quede claro, que tenga la comunicación inmediata al juez de ejecución y al Ministerio Público de la Defensa o al abogado para que sea recurrible y que definamos los plazos de esto también. Y obviamente que las sanciones no deben interferir en el plan de vida, pero eso entiendo que está. Leandro, ¿querés decir algo respecto a esto? No. Ok. Bueno, entonces, si nadie quiere hacer uso de la palabra en esta instancia, diputada Fleitas. No, bueno, para hacer una aclaración, nosotros ya le acercamos a la diputada Villafruela algunas modificaciones que estamos sugiriendo en el texto que nos enviaron desde el Ejecutivo. Vamos a hacer hincapié también en que, más allá de que se habla de la relación de la víctima, del victimario, sí ponerlo por definición dentro de la norma, porque no está definido lo que es la restitución. Me parece que es muy importante como para no dejarlo al libre al azar de que diga vínculo entre víctima y victimario. Vamos a hacer hincapié en esa cuestión. Después obviamente lo vamos a acercar de manera redactada para que quede mucho más claro. No entendí, Rebeca, ¿lo repetís? ¿Qué es lo que tiene que quedar? Perdóname, pero no, lo que nosotros planteamos es que quede escrito en la norma dentro de la ley de ejecución de la pena qué se entiende por pena restaurativa y vamos a pedir también la inclusión de la restitutiva, que tiene que ver más con una cuestión económica. Digo, hay a nivel nacional existe una ley que habla sobre la restitución económica a la víctima de determinados delitos, así que vamos a sugerir también que se incorpore dentro de la redacción de la norma. Bueno, muy bien. Entonces, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, bueno, llegaron. Reunión. Mañana tenemos reunión de asesores por ejecución de la pena y en los próximos días, la semana que viene, comenzaríamos con la última parte, el último eje que tiene que ver sí ya con sistema penitenciario, ley orgánica, fuerza, personal y demás. Así que a disposición desde las presidencias de comisión para seguir. Gracias.